Y le damos la bienvenida una vez más aquí a nuestro ministerio aquí de enseñanza en el Talmud. Ya la sabe que la palabra Talmud es una palabra en hebreo, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva, radial y también en las redes sociales, donde nosotros típicamente estamos enseñando la palabra del Señor como expositivamente. Escuche bien lo que dice la palabra del Señor, donde nosotros estamos enseñando versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. También permíteme expresar nuestra gratitud, y la gratitud es la siguiente: gracias por todas las preguntas bíblicas que nosotros seguimos recibiendo diariamente a través de parte de nuestra audiencia, y lo manden a través del texto de WhatsApp, el aplicativo WhatsApp. Permíteme compartir ese número donde tú puedes mandar tus preguntas bíblicas, y yo personalmente estoy respondiendo a todas las preguntas bíblicas. ¿Por qué? Porque es un privilegio de responder y intercambiar con nuestra audiencia en cuanto lo estamos haciendo diariamente. El número es gratis por toda parte del mundo. Permíteme, el número es 1-310-804-7733. 1-310-804-7733. Pueden enviar sus preguntas gratis por texto, y nosotros los recibimos, y muchas veces incorporamos esas preguntas dentro de la enseñanza en el siguiente día aquí en el aire, en la radio y también en la televisión. Muy bien, también permíteme extenderle una invitación para aquellos que están viviendo en Cusco, Perú, donde escuche bien, donde estamos transmitiendo este programa que sale a través del canal Telenet HD 12.1 en Cusco, y de ahí se difunde por todas partes del mundo gratuitamente. Y escuche bien, para aquellos que están en Cusco, permíteme extenderle una invitación cordialmente a la Iglesia Cristiana de la Gracia, donde está ubicada en la zona de Huanchac. Estamos en las esquinas de Garcilaso con Garcilaso, con la parte baja de Huanacapa. Edificio 305, es un edificio de 6 pisos blancos. Ahí está, lo puede ver bien claramente. La iglesia está en el 5º piso, pero gracias a Dios que hay un ascensor. Y ahí ahí la iglesia tiene los cultos los domingos a las 9 de la mañana en la escuela dominical, y luego a las 10:30, precisamente a las 10:30, tiempo cristiano, no tiempo hispano. Escuche bien, comienza a las 10:30 el culto con nuestro pastor Ángel Puente de la Vega, donde él también está enseñando la palabra expositivamente. Muy bien, para más información comuníquese con nosotros aquí en 1-310-804-7733, y para aquellos que están en los Estados Unidos, nosotros estamos aquí en la Iglesia Bautista de Town Creek. Estamos en la ciudad de Aiken, Carolina Sur, Aiken, en el estado de Carolina del Sur, en la ciudad de Aiken, y estamos localizados en la calle 250, escuche bien, 250 Town Creek Road, y ahí tenemos los cultos los domingos a las 8 de la mañana en español, y luego a las 10 en inglés, y tenemos un sinfín de actividades y enseñanzas durante la semana. Para más información, comuníquese con nosotros también, porque ambas iglesias tienen los brazos abiertos para recibirlo, para que tú puedas entrar en el compañerismo de amor juntamente con ellos, y también en el compañerismo de la palabra del Señor. Una vez más, el número es 1-310-804-7733. Ahora vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 5, y ahora llegamos al tercer punto que estamos martillando aquí, clavando el punto aquí bíblicamente hablando. Llegamos al tercer punto en Romanos capítulo 5, específicamente versículos 10 y 11. Versículos 10 y 11, ahora comenzamos una nueva sección de estudio aquí, en versículos 10 y 11, Romanos capítulo 5, y aquí el tema es la reconciliación y la muerte de Jesucristo. Aquí, escuchen, aquí tenemos la resurrección y la muerte de Jesucristo, y en este lado tenemos el estado del hombre. ¿Ves? Él está muerto en sus pecados, ¿no? Aquí está el estado del hombre, ¿no? Y a la misma vez estamos hablando del amor de Dios. Note bien que la palabra nos enseña que éramos
para aquellos que ahora son salvos, para aquellos que ya han recibido la reconciliación entre ellos y Dios a través del perdón eterno de sus pecados. Escúcheme, éramos enemigos, sin embargo Dios nos ha reconciliado y nos ha salvado haciendo tres cosas específicas, Primero vamos a leer la escritura, dice aquí, note bien, en Romanos capítulo 5, vamos a abrir ambas Biblias aquí, la primera es la cristiana y la segunda es la católica. Note bien, versículos 10 y 11 dice lo siguiente, dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Mira, aquí hay un montón en este versículo. Note bien, ahora en la versión católica lo dice de esta forma, en la versión católica, note bien, vamos a abrir nuestras Biblias en la Biblia católica y dice esto en versículos 10 y 11, dice, porque siendo enemigos, Dios nos reconcilió consigo por la muerte de su Hijo, mucho más reconciliados ya nos salvará para hacernos partícipe de su vida eterna. Y no solo esto, sino que nos sentimos también orgullosos de un Dios que ya desde ahora nos ha concedido la reconciliación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, una vez más, digo, aquí hay un sinfín de cosas. Ahora, hay tres cosas que tenemos que reconocer de inmediato, ¿no? Que nos ha salvado haciendo tres cosas. Dios nos salvó haciendo tres cosas específicas. Número uno, Dios nos reconcilió por la muerte de Cristo. El Padre Celestial nos reconcilió por la muerte de Jesucristo, y eso lo vamos a hablar un poquito más en adelante, más en detalle, porque es un punto más grande, pero quiero llegar al punto número dos. Número dos. Dios nos salva por la vida de Cristo. Note bien, es por la vida de Cristo. Su vida significa la vida del Señor vivo. Ahora, yo entiendo y yo comprendo que nosotros invertimos mucho tiempo hablando de la muerte de Jesucristo y que Él tuvo que resucitar porque Él pagó el precio de nuestros pecados. Todo eso es verdad. Nada de eso es, no voy a tratar de minimizar, no voy a tratar de menospreciar esa tremenda verdad. Pero es a través de su vida, una vida perfecta que Cristo vivió aquí en esta tierra. Escúcheme, ningún hombre, ni siquiera la Santa Teresa, nadie ha vivido una vida perfecta sin pecado en esta tierra. Nadie jamás. Solamente Jesucristo. Es porque Él vivió la vida tan perfecta, tan santa, sin pecado, que Él era el único que podía calificar para morir por nosotros, y la razón siendo el pecado. Escuche bien, ahora, su vida significa la vida del Señor vivo, Cristo está delante de Dios como nuestro gran intercesor. Mira, la Biblia enseña, en el libro de los Hebreos enseña que Cristo está a la mano diestra, el Hijo, aquí está el Padre Celestial en su trono, y a la mano diestra está ¿quién? El Hijo, Jesucristo, donde Él está intercediendo al Padre por nosotros. Ahora es su vida el que está, en cuanto significa que Él está vivo a la mano diestra del Padre Celestial. Cristo está delante de Dios como nuestro gran intercesor y mediador, ¿no? En pie delante de Dios como el hombre perfecto y el hombre ideal. Cuando creemos en Cristo, Dios toma nuestra creencia y la cuenta por justicia. Esa es la parte, no te ven, esto es algo tan sencillo, tan simple, y a la misma vez tan complicado. Yo creo que es demasiado sencillo para la gente. Entonces, no sé si ha notado, el hombre le encanta complicar las cosas. Dice, pero eso es muy sencillo. Sí, es sencillo. Cuando la persona cree en Cristo, ahora, la pregunta es, ¿qué significa creer en Cristo? ¿Estoy hablando de algo intelectualmente?
yo reconozco esa verdad, yo creo que en esa verdad, sí. No. Creer en Cristo es un término. El creer no es un asentimiento mental, no es un acuerdo suyo intelectualmente con lo que acaban de compartir contigo. Sí, eso es verdad, pero no tiene ningún impacto en tu vida. Creer en Cristo significa que yo personalmente estoy entregando mi vida completa, el bienestar espiritual de mi alma, siempre y para siempre, la estoy encomendando en la persona de Cristo, porque yo estoy más que convencido que Él fue a la cruz y Él murió por mis pecados. Ahora entiende, cuando nosotros hablamos, ¿ves? Creer en Cristo significa mucho más que tener un asentimiento mental, un acuerdo intelectual. Y ahora Dios toma, cuando la persona dice, Jesús, Padre Celestial, en el nombre de tu amado Cristo Jesús, yo me arrepiento de mis pecados. No soy perfecto, jamás voy a ser perfecto. Y sin ti no puedo ser perfecto. Pero yo sé esto, yo necesito tu persona involucrada en mi vida, asegurar que yo puedo terminar bien en esta tierra y apartar de esta tierra y entrar en el reino juntamente contigo. ¿Por qué? Porque Cristo murió y pagó el precio de todos mis pecados. Y él fue el único que pudo calificar, porque era el único que estaba vivo perfectamente para ir al sacrificio del Calvario, el sacrificio de la cruz. La justicia ideal de Jesucristo nos cubre. Mira, escuche bien. Y Dios nos acepta y nos salva. ¿Por qué? Porque confiamos en Cristo como el Señor vivo, no el Señor muerto, como nuestro intercesor y mediador delante de Dios. Creo que el apóstol Pablo había entendido esto muy, muy bien. Ahora, abre sus Biblias en el libro de Romanos capítulo 8, por favor. Y en Romanos capítulo 8, mira bien lo que dice aquí en Romanos capítulo 8. Y permíteme ubicarme en la versión católica primero, porque es importante siempre mantener las dos versiones de la Biblia enfrente de nosotros. Romanos capítulo 8, note bien lo que dice versículo 34. Primeramente, en la versión cristiana dice, Pablo dice aquí en versículo 8, versículo 34, Romanos capítulo 8 dice, ¿quién es el que condena? Note, ahora yo creo que tú note algo. Él hace una pregunta y dice, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Y sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra del Dios, el que también intercede por nosotros. Yo creo que esa es la parte que se le pierde el hilo a la mayor parte de la gente. Dice, sí, Él murió, resucitó por nosotros, lo dio y pagó el precio. No, pero es mucho más. La obra de Cristo jamás termina. Cuando él desciende del cielo a la tierra, nace en el vientre de la Virgen María, de ese vientre, ¿no? Y Él vive la vida perfecta. Y Él muere por nuestros pecados. Él resucita, pero luego Él regresa a la mano del Padre Celestial. Pero Él regresa porque tiene que hacer dos cosas más. Él ahora pasa la eternidad intercediendo por nosotros, y Él es el mediador en cuanto asegura que la puerta está abierta entre nosotros y Dios. Ahora, Pablo hace la pregunta en versículo 34, Romanos capítulo 8. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En la versión católica lo dice de esta forma, dice, ¿quién será el que condene? Si Cristo Jesús ha muerto, más aún ha resucitado y está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros. Ahora, un muerto no puede interceder, tiene que ser alguien que está vivo. Y esto significa la vivencia, la vida que tiene Cristo, donde Él está, literalmente, Él está viviendo. Es su vida, no su muerte. La muerte paga el precio de nuestros pecados.
el derramamiento de la sangre nos lava de nuestros pecados, pero ahora el que nos mantiene en la relación íntima con el Padre Celestial es la vida viva de Jesucristo, donde Él está intercediendo y Él es el mediador, el único mediador calificado para mantener la puerta abierta entre nosotros y el Padre Celestial. Ahora, permítanme, vamos a ver si podemos, como siempre, amplificar esta idea utilizando otras escrituras, para asegurar que podemos tener una dieta sólida de la palabra del Señor. Mira lo que dice en el libro de Hebreos capítulo 7 versículo 25, repito, el libro de Hebreos capítulo 7, vamos a ubicarnos en el libro de Hebreos, por favor, en el libro de Hebreos, y note lo que dice la palabra del Señor aquí en Hebreos capítulo 7. Y mira lo que dice al fin de este capítulo. Vamos hasta versículo 25. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Y dice en la versión cristiana, dice, por lo cual Él, Jesús, también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan al Dios, al Padre Celestial, puesto que vive perpetuamente, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Yo creo que este es el cuadro, la imagen que la mayor parte no entiende, que Jesús está ahorita, en este momento, intercediendo. Ahora, en la versión católica lo dice de esta forma, el versículo 25 dice, y por eso también puede perpetuamente, y por eso también puede perpetuamente salvar a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder por ellos. Ahora, ¿qué es lo que mantiene nuestra ¿qué es lo que mantiene nuestra salvación? ¿Nosotros mismos? No, dígame usted, ¿qué es lo que tú crees que tú y yo podemos hacer para sostener nuestra salvación? Es Cristo viviendo en la vida nuestra a través de nosotros. Él vive nuestro cristianismo, Él nos dirige a nosotros, y mientras Él está intercediendo al Padre Celestial por su gracia, su misericordia, y que su sabiduría sea derramada sobre nosotros y en nosotros. ¿Por qué? Porque Él dice que siempre está intercediendo perpetuamente. Ahora, tú y yo trabajamos todo el año, ¿no? Y mucha gente, depende de qué clase de trabajo, dónde vive, mucha gente lo que hacen es que ellos trabajan y luego le dan un tiempo de vacaciones, ¿no? Y ellos van una semana de vacaciones, 10 días de vacaciones, 5 días de vacaciones, pues no importa, la cosa es que toma vacaciones. Pero Cristo no toma vacaciones. Él no tiene necesidad de descansar. Él es Dios. Y dice que Él está perpetuamente, siempre para siempre, intercediendo por nosotros. Por esa razón la salvación es algo incomprensible para nosotros. Porque tú y yo creemos que nosotros lo estamos haciendo. No, hombre, es lo que Él hace. Ahora, abre su Biblia en 1 Timoteo capítulo 2. Vamos a abrir nuestra Biblia, 1 Timoteo capítulo 2, y quiero que lo vea conmigo, por favor. En 1 Timoteo capítulo 2, por favor. Note lo que dice aquí en versículo 5. Sí, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice esto. Porque hay, y esto es importante, porque hay un solo Dios. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Ahora, con todo respeto, no existe otro ser. Punto. No existe otro ser, punto, que puede interceder por nosotros. Esta idea que los santos están intercediendo por nosotros, que la María está intercediendo y que José está intercediendo y que Pedro está intercediendo, no, un momentito, y que los ángeles están intercediendo, no, mira,
En la versión cristiana de la Biblia dice aquí en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre. Ahora, en la versión católica lo dice de esta forma en versículo 5, donde él dice, porque Dios es único. Como único es también el mediador entre Dios y los hombres, un hombre Jesucristo. Punto. No importa de qué Biblia estamos leyendo. No importa. Hay un solo mediador. Ahora, en el libro de Hebreos, vamos a rezar el libro de Hebreos capítulo 8, por favor. Hebreos capítulo 8. Mira bien, por favor. Yo quiero asegurar que tú puedes ver este punto de vista, que lo puede ver y lo puede entender a través de las dos versiones de la Biblia para descubrir que dice la misma cosa. Ahora, en Hebreos capítulo 8, versículo 6, primeramente en la versión cristiana dice, pero ahora, Él, hablando de Jesús, Él ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto. ¡Wow! Escuche bien. Establecido sobre mejores promesas. Escuche bien, por favor. Presta atención, despierta. Pero ahora Él ha obtenido, Hebreos capítulo 8, versículo 6. Pero ahora Él ha obtenido un ministerio tanto mejor por cuantos es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. En la versión católica lo dice de esta forma, versículo 6, donde Él dice, pero ahora Jesús ha recibido un ministerio tanto más elevado cuanto que es mediador de una alianza superior y fundada en promesas mejores. No me digas que tú no entiendes, por favor. Por supuesto que tú entiendes. Ahora, en Hebreos capítulo 9, nota lo que dice en versículo 15. Hebreos capítulo 9, versículo 15, eso vamos a buscar aquí en la versión católica. Primeramente en la versión cristiana dice, y por eso Él, Jesús, es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciben la promesa de la herencia eterna. Ahora note bien, él dice en la versión católica, lo dice así en versículo 15, Hebreos capítulo 9. Él dice, por esto Cristo es el mediador de una nueva alianza, pues Él ha borrado con su muerte las transgresiones, los pecados de la antigua alianza, para que los elegidos reciban la herencia eterna que se les había prometido. Ahora, tú y yo tenemos que entender algo. Jesús es mejor. Ahora yo entiendo, y yo por supuesto yo entiendo, yo comprendo que mucha gente dice, bueno, es que a mí me enseñaron que los santos están intercediendo por nosotros, María está intercediendo por nosotros, la Carla está intercediendo por nosotros, la Concha está intercediendo por nosotros, la Susana está intercediendo por nosotros, el Pedro está intercediendo por nosotros, Jorge está intercediendo por nosotros, qué sé yo, qué sé yo. Yo entiendo, yo no voy a menospreciar y no le voy a faltar respeto a eso. Pero mi vida no está dependiendo de eso, porque ambas Biblias me enseñan que el único mediador y intercesor que tenemos es Jesucristo. Es Jesucristo. Tú puedes, si tú quieres distorsionar lo que dice la palabra, bueno, me imagino que tú tienes esa libertad de hacerlo. Y tú quieres a propósito mal interpretarla, me imagino que tú sientes que tú tienes el derecho a hacer eso. Yo entiendo lo que tú me estás diciendo, pero eso no concuerda con la realidad. Es como si tú me dices, bueno, yo no creo en la teoría de la gravedad. ¿Ok? Yo voy a subir al 5º piso, al 10º piso de este edificio,
y yo me voy a saltar y te voy a comprobar que yo soy a ser como una ave, un pajarito. Y tú vas a descubrir que la ley de gravedad es real. Tú vas a descubrir que es real. Tú te lanzas y tú vas a descubrir que tú caes, ¡pum!, como una piedra. Tu creencia es personal. A pesar que tú mismo te has convencido que tú tienes el derecho en tu creencia y tú vas a depositar toda su fe en tu propia creencia. Bueno, ¿qué te puedo decir? La única cosa es, bueno, buena suerte con esa, porque eso no funciona. Hay una verdad objetiva. El problema es que muchos de nosotros estamos viviendo a través de nuestras verdades subjetivas. Ahí está el problema. Que yo pienso, yo siento. Ok, tú puedes pensar y sentir todo lo que tú quieras. ¿Qué es lo que dice Dios en su palabra? Eso está bien claro. Mira, en este mismo libro de Hebreos capítulo 9, baje ahí, note lo que dice en versículo 24. Versículo 24. Hebreos capítulo 9, versículo 24. Mira lo que dice primeramente en la versión cristiana. Dice, porque Cristo, escuche bien, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. En la versión católica lo dice así, versículo 24, Hebreos capítulo 9. Dice, por eso Cristo no entró en un santuario construido por hombres, que no pasa de ser simple, de ser una simple imagen del verdadero, sino en el mismo cielo, a fin de presentarse ahora ante Dios para interceder por nosotros. Pregunta, ¿dónde está el trono de Dios? ¿Dónde? En su reino. Y según lo que nosotros entendemos en la Biblia, ¿dónde está el Padre Celestial? Sentado sobre su reino. Su trono en el reino, ¿cierto, sí o no? Y ahora, ¿quién está en la presencia del Padre intercediendo, asegurando y garantizando nuestra salvación? Jesucristo. ¿Entiende lo que está diciendo aquí? Ahora, en este mismo libro de Hebreos, vamos a Hebreos capítulo 12. 9, 10, 11, 12. Vamos capítulo 12, por favor. Mira lo que dice aquí, capítulo 12, versículo 24. Versículo 24, yo dije, ¿correcto? Versículo 24. Mira lo que dice. En la versión cristiana dice, y a Jesús el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. En la versión católica lo dice así, él dice en versículo 24, dice, a Jesús el mediador de la nueva alianza, que nos ha rociado con una sangre que habla mejor que la de Abel. Esta sangre, te recuerda que cuando Caín mató a su hermano Abel, y el padre y Dios estaba traspasando por la tierra y topa con Abel y dice, oye, ¿qué has hecho con tu hermano? Su sangre de la tierra me grita, su sangre de la tierra me llama. Y él no hallaba que decirle. Le mintió, pero no hallaba cómo explicarle lo que estaba haciendo. Ahora, imagínense que si Dios reconoce la sangre del ser humano derramada en la tierra, cuánto más la sangre del Hijo de Dios, ¿no? Le llama la atención al Padre Celestial. Él le dijo, Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Aún la sangre de Jesús, mira, la sangre de Abel le llamó la atención, pero la sangre de Jesús me grita que ahora ha sido derramado por fulano de tal, por fulano de tal.
Él reconoce la sangre sacrificada de su Hijo por cada uno de ustedes que se arrepientan de sus pecados. Mire bien, abre su Biblia en su Biblia en 1 de Juan capítulo 2. En la primera epístola de Juan, capítulo, siga la mano derecha, por favor. En la primera epístola de Juan, capítulo 2, por favor. Y mira lo que él dice aquí en versículo 1 y 2. El versículo 1 y 2. Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 1 y 2. A ver. Se me pega la página de la Biblia aquí. Ok, mira lo que dice aquí. Él dice, en la versión cristiana dice, él dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre y a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Wow, ¿escucharon? Él mismo, Jesús, es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Escuche bien, por cada persona en este momento que está sintonizando, sea en la televisión, sea en las redes sociales o sea en la radio, a la distancia de mi voz, a la distancia de mi vista, escuche bien lo que él dice, sino también por los del mundo entero. Él murió por todos los pecados de todo mundo, título mundo. Pero tú te tienes que arrepentir y reconocer esa verdad para entrar en la reconciliación perfecta con el Dios. Ahora, en la versión católica lo dice de esta forma. Él dice, versículo 1 y 2, primera epístola de Juan, capítulo 2, él dice, hijos míos, les escribo esas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante él el Padre de un abogado, Jesucristo el justo. Él se ha entregado como víctima por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los del mundo entero. Nuestro Salvador, según la Escritura, ¿no? Él dice que Él es nuestro abogado. Él es el que está intercediendo. Él es el mediador entre nosotros y el Padre Celestial. Él es nuestro abogado celestial. Pero también Él es el víctima y el que paga el precio de nuestros pecados. El que fue crucificado, lo mataron, y que resucitó y ahora regresa a la mano de ese Padre Celestial. So, tú tienes que entender este concepto, esta idea. De esto estamos hablando. Ahora, si tú entiendes este punto número 2 que estuvimos compartiendo, aquí en punto número 2, ¿no? Donde decimos, Dios salva por la vida de Jesucristo. Su vida significa la vida del Señor vivo. Ahora, vamos a llegar al punto número 3 porque luego vamos a regresar al punto número 1. Pero primero que es, punto número 3 es, Dios nos da gozo por medio de la expiación o la reconciliación de Jesucristo. Repito, punto número 3. Dios nos da gozo por medio de la expiación o la reconciliación de Jesucristo. En otra palabra, es una persona que recibe tanto de Dios. Una persona que recibe tanto de Dios debiera estar lleno de gozo y de regocijo. ¿Cómo es que tuve tantos cristianos con una cara larga siendo chaparito? ¿Cuál es tu problema? ¿Eres un ingrato que tú no reconoces la tremenda verdad, lo que Dios ha hecho por ti? Despierta, escuche bien. El gozo del Señor ahora reemplaza tu lamento. Mira, es por medio de la expiación y la reconciliación de Jesucristo. Ahora vamos a ver una vez más, queremos amplificar esto a través de la Escritura. En el Evangelio de Juan capítulo 15, vamos a ir al Evangelio de Juan capítulo 15, por favor. El Evangelio de Juan capítulo 15. Mira lo que él dice aquí en versículo 11. Versículo 11.
dice, primeramente en la versión cristiana dice, él dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Cuando Cristo muere por nuestros pecados y nos arrepentimos, hay un fenómeno que es difícil de explicar, donde Dios viene a depositar su gozo, el gozo de Jesús viene a ser depositado en nuestro espíritu, en nuestra alma. Ahora no es mi gozo frágil, no es mi gozo que está titubeando, no es mi gozo que está temblando, no es mi gozo que está aterrorizado. Este es el gozo del Señor, viene a ser parte de mi persona. Escuche bien lo que él le dice, y él es bien claro. En la versión católica lo dice así, versículo 11. Él dice, les he dicho todo esto para que participen en mi alegría y su alegría sea completa. Tú y yo podemos tener alegría. Más bien, ¿sabe qué? Toda la raza humana experimenta alegría. La alegría mundana, el gozo mundano, que básicamente está basada en las circunstancias de la vida. Pero el gozo del Señor es algo completamente diferente. El gozo del Señor es algo que nosotros no podemos comprender, pero sí lo podemos experimentar. Porque a pesar de todo lo que está pasando en esta tierra, a pesar de todo lo que yo estoy traspasando, todo lo que yo estoy experimentando, no importa. Yo tengo el gozo del Señor. Quizás no estoy alegre por mis circunstancias, pero tengo el gozo del Señor. Ahora, si quiero ver que algo, vea aquí. Vea conmigo en Juan capítulo 16. Mira lo que dice en el Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 24. Versículo 24. Escuche bien lo que dice. En la versión cristiana dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Para que vuestro gozo sea completo. Vuestro gozo sea perfecto. En la versión católica lo dice así, en versículo 24, Juan capítulo 16, dice, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, pidan y recibirán, así su alegría alcanzará la plenitud. Completa. Es algo increíble. Esto es lo que me sostiene a mí. Es lo que nos sostiene a nosotros que conocemos al Señor Jesucristo. Regrese conmigo a Romanos capítulo 14. Vamos a regresar a Romanos capítulo 14, por favor. Vamos a Romanos capítulo 14. Muy bien. En Romanos capítulo 14, mira lo que dice el versículo 17. Romanos capítulo 14, versículo 17, en la versión cristiana dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La mayor parte de la gente que yo conozco, ellos buscan gozo y no lo hallan. Solamente tienen un sentimiento alegre, de alegría, pero que es momentáneo. El gozo es permanente. Ahí está la gran diferencia entre la felicidad, la alegría y el gozo. El gozo es lo que nos sostiene. La alegría es lo que nosotros disfrutamos, la felicidad lo que nosotros disfrutamos por un breve momento. No confunde los dos conceptos, por favor. Aquí dice en Romanos capítulo 14, versículo 17, donde él dice, porque el reino de Dios no consiste en una comida o bebida determinada, consiste en la fuerza salvadora, en la paz y la alegría que proceden del Espíritu Santo. Reconocemos que hay una alegría celestial y aquí hay una alegría, terrenal.
Pero lo que tú y yo necesitamos es el gozo celestial. Porque el gozo terrenal es momentáneo. Tiene una fecha de expiación. Pero el gozo eterno no tiene fecha de expiación. Ahí está la diferencia. Vamos a ver si podemos ir un poquito más allá. Escuche la voz del Espíritu Santo en la voz del apóstol Pedro. En la voz del apóstol Pedro. Abre su Biblia en 1 Pedro capítulo 1. Vamos a 1 Pedro, por favor. En 1 Pedro capítulo 1. Capítulo 1, mira lo que dice. Mira lo que dice aquí en versículo 8 y 9. En la versión cristiana dice, 1 Pedro capítulo 1, versículo 8 y 9, él dice, y a quien sin haberle visto, le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él. Y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. En la versión católica lo dice de esta forma. Él dice versículos 8 y 9 en capítulo 1, 1 de Pedro, y él dice, todavía no lo han visto, pero lo aman. Sin verlo creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y radiante. Así recibirán la salvación que es la meta de su fe. Tenemos que captar otra vez más. Yo creo que... ¿Sabe? Una cosa que yo descubrí. Cuando yo comencé a detenerme un poquito más en estas enseñanzas, noté que teníamos muchas más preguntas, pero la calidad de las preguntas había cambiado radicalmente. Ahora son preguntas de calidad, si lo puedo decir así. Son preguntas que tienen sentido, son preguntas que me indican que alguien está escuchando, luchando, pero escuchando y quiere entender lo que dice la palabra del Señor. Esa es la persona que me emociona bastante, porque muestra que tiene como digo, hambre y sed de la palabra del Señor. O sea, escuche la voz del salmista, Salmo capítulo 16. Salmo capítulo 16, por favor. Vamos a ver nuestras Biblias en Salmo capítulo 16. Vamos aquí, por favor, en Salmo 16. Salmo 16. A ver. Y estoy buscando un versículo aquí. Lo encontré. Mire bien. En Salmo 16, versículo 11, él dice, en la versión cristiana dice, me darás, el salmista está hablando y dice, me darás a conocer la senda de la vida, hablando de la senda de vida eterna. En tu presencia hay plenitud de gozo y en tu diestra deleites para siempre. En la versión católica lo dice así, me enseñarás la senda de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia, de felicidad eterna a tu derecha. Salmo 126. Salmo 126. Vamos a Salmo 126, por favor. A ver. Y vamos a ver versículo 2. En la versión cristiana dice, entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces dijeron entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. El pueblo se estaba regocijando. Mire, otro grupo étnico
en otro lugar, estaba en el proceso de recibir el perdón y el amor y la misericordia del Señor Jesucristo. Y la gente comenzaron a celebrar. Wow. Dios no hace acepción de personas. Dios ama. Increíble. Ahora, él dice en la versión católica, dice así, dice, la boca se nos llenaba de risas, la lengua de canciones, los paganos decían, el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Ellos reconocen, mira, por lo menos los gentiles, ellos habían entendido, había cosas básicas que ellos habían entendido que muchas veces nosotros no entendemos. Mira bien, una de las cosas que ellos habían entendido es que el pueblo judío era el único pueblo en la historia, históricamente, que había recibido los oráculos de Dios, no otra palabra, la palabra de Dios, y nadie más. Ellos habían entendido eso. Y cuando vieron que el Señor en su gozo estaba ahora llamando a los gentiles, nosotros, a entrar en la familia de Dios, había mucha razón por entrar en un estado de alegría. Tú tienes que entender esto. Ahora, vamos a escuchar la voz del profeta Isaías. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2, por favor. Vamos al libro de Isaías capítulo 2. Mira bien. Aquí está. Isaías capítulo 2, mira lo que dice en versículo 3. En la versión cristiana dice, vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Aún los gentiles en esa época comenzaron a despertar y decir, oye, el único verdadero Dios está hablando con ellos, con los judíos. Todo esto se va a acabar, va a terminar y nosotros no estamos incluidos. Enséñanos a nosotros el camino, por favor. Es lo que estaban pidiendo ellos. En la versión católica dice así, versículo 6 dice, has rechazado, mira lo que dice en versículo 3 dice, vendrán muchos pueblos y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, al templo de Dios de Jacob, Él nos enseñará sus caminos y iremos por sus sendas. ¿Por qué? Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Ellos entendían lo que necesitaban hacer. Pregunta, ¿vos estás captando lo que se tiene que hacer aquí? ¿Tú quieres seguir adelante con tu propia astucia? ¿Con tu propia interpretación? Bueno, ¿qué te puedo decir? Haz lo que tú crees que tú tienes que hacer. Pero tú vas a terminar mal. En el libro de Isaías capítulo 35, escuche bien, Isaías capítulo 35, mira lo que él dice en versículo 10. Versículo 10, él dice, volverán los rescatados del Señor, entrarán en Sión con gritos de júbilo, con alegría eterna sobre sus cabezas, gozo y alegría alcanzarán y huirán la tristeza y el gemido. En la versión católica lo dice así, en capítulo 35, versículo 10, donde él dice, y por ella volverán los liberados del Señor, llegarán a Sión entre los gritos de júbilo y una alegría eterna iluminará su rostro, gozo y alegría a los que lo acompañarán y la tristeza y el llanto se alejarán. Ahora, ¿cuál de los dos tú quieres? ¿Cuál de los tú quieres? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? Mira, vamos a concluir con esto. En este mismo libro de Isaías, mira lo que dice Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61, mira lo que él dice aquí, por favor. Mira lo que dice aquí, 61. Y mira bien lo que él dice en versículo 10.
Él dice en la versión cristiana, dice, en gran manera me gozaré en el Señor y mi alma se regocijará en mi Dios. ¿Por qué? Porque Él me ha vestido de ropas de salvación. Me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. Dice aquí en la versión católica, dice aquí versículo 10, capítulo 61, dice, el Señor me llena de gozo y mi Dios me colma de alegría, porque me vistió con un traje de salvación y me cubrió con un manto de liberación, como un novio que se pone la corona o novia que se adorna con sus joyas. Esto es lo que hace Dios por nosotros. Ahora dígame, ¿cuánto cuesta esto? Nada. Nada. Cuesta nada. Lo que cuesta es tu vida, para que esta vida temporal que tú y yo tengamos en la tierra se convierte en la vida eterna. Eso es lo que tú necesitas, más que cualquier otra cosa en esta tierra.